paz. Es un hombre secreto transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabor. Y aquí viene, ya se deja ver y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Bienvenidos, bienvenidos. Este es Proyecto Jaor, transmitiendo como de costumbre desde los picos y las montañas más elevadas en la bella, la única, la más hermosa, la indescriptible República de Texas, desde el rancho La República, Avi. Estoy grabando este video en respuesta a una pregunta que se me hizo, una inquietud que nace del corazón de una persona bella, hermosa, a la cual aprecio y amo mucho. Y bueno, decidí ponerlo en video porque creo que es algo extremadamente importante para todas las personas que amamos el texto sagrado y sobre todo que somos de la línea de pensamiento o la formación, vaya, espiritual, que está relacionada con la persona más maravillosa que ha existido en la historia y que jamás existirá una persona como ella. Me refiero a Yeshua, el bendito, a quien nuestros hermanos bellos, hermosos cristianos llaman Jesús. Bueno, la inquietud surge de esta persona que me hace llegar esta pregunta. ¿Fue Pablo, fue el apóstol Pablo de bendita memoria, fue el Tana o el rabino de Tarso, Shaul o Pablo, un hipócrita? ¿Fue Pablo una persona que un día pensaba una cosa y otro día pensaba otra cosa? ¿Fue Pablo una persona que escribió algo para los creyentes en Éfeso y escribió otra cosa distinta a los creyentes en Corinto y de repente va a Gálatas y dice otro disparate? En fin, esa es la forma en que muchos perciben perciben a esta maravillosa figura de la historia que es el Tana, o digo Tana porque en ese tiempo no existía el título rabino, ¿sí? Les llamamos rabinos, claro, porque como grandes maestros, pero el título de ellos era Tana, era la época de los Tanaim, ¿sí? De los grandes maestros. Yeshua el bendito, él mismo no fue realmente un rabino, aunque lo fue, claro, ¿verdad? Pero el título no existía como tal en una forma popular, vaya, una forma común, en una forma aceptada y conocida por toda la comunidad o por toda la nación de Israel. De hecho, Yeshua el bendito es el primero de todos los grandes maestros, y más que maestros, sabemos que él fue mucho más que un maestro, en ser llamado rabino o rabí o raboni o rab, ¿sí? Pero esa época fue la época de los Tanaim o los grandes maestros, así como existió después la época de los Amoraim, también los grandes intérpretes o los grandes, los que decían los oráculos, vaya, las interpretaciones del texto sagrado, en fin. Los grandes maestros también, ¿sí? Bueno, la inquietud surge a raíz de una conversación que esta persona, la cual menciono, tiene con un individuo, y bueno, uno de esos tantos individuos que siempre han existido,
que solamente toman el texto sagrado para buscar esos pasajes que son controversiales, esos pasajes que tienen ese punto de choque, ¿sí? Esos pasajes que son un tanto oscuros, vaya, ambiguos, esos pasajes que son complicados, esos pasajes que son como un dead end, decimos en inglés, como un callejón donde ya llegas y hay una tapia, una barda, una pared, un callejón sin salida, así como que parece ser que ya no hay más y queda esa inquietud en el alma. Pero bueno, el texto sagrado uh, se interpreta a raíz de el mismo contexto del texto sagrado y también un principio muy importante y vital que tenemos que comprender para poder tener acceso a o poder salir de estos callejones sin salida, vaya, ¿sí? Es comprender, es algo vital, mucha gente no lo comprende. Comprender, entender, aceptar la idea de que el texto sagrado no fue escrito a nosotros. Es algo que mucha gente no lo puede asimilar, como que dicen, no, pero no diga eso, eso no puede ser. Dios escribió su Biblia para nosotros. No, el texto sagrado no fue escrito a nosotros, quienes nos han alcanzado ya los siglos. ¿Sí? El texto sagrado no fue escrito a nosotros, aun sin embargo, el texto sagrado fue escrito para nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por eso existen las cartas del rabino de Tarso, del Tana de Tarso, Pablo, a los corintios. No dice a los de la República de Texas, no dice a los de Artemisa, Cuba, a los de Santiago de Cuba, ¿sí? No, no dice a los de Buenos Aires, Argentina, no dice a los de Honduras, a los ticos en Costa Rica, ¿sí? No dice a los de Madrid en España, no dice a los de Morocco, no, dice a los de Éfeso, a los de Galacia, a los de Tesalóniki, ¿sí? Fue escrita a ellos. Los profetas escribieron a los de su generación y claro, proyectándose a un futuro, pero los oráculos divinos, el texto sagrado, la palabra de Dios, las letras de Dios, fue escrita a aquellos, ¿sí? No fue escrita a nosotros, aun sin embargo, el texto sagrado fue escrito para nosotros. Entonces, eso es vital entender, ¿ya? Y aquí tenemos un par de pasajes que vamos a analizar esta tarde rápidamente. Y me inspiro en esta inquietud y en esta forma de búsqueda que mucha gente tiene genuinamente y que de repente en esa búsqueda por espiritualidad y estabilizarse y establecerse y afirmarse más en las palabras de Dios, las palabras de Hashem, ¿sí? Tarde o temprano no falta quien venga y les diga, oh, pero sabes que lo que dice ahí realmente es un error porque Pablo era un hombre de doble ánimo. Sí, era un hombre que era un flip-flop, decimos en inglés. Un hombre que está aquí hoy y un hombre que está por acá hoy. Flip-flop, ¿sí? Y bueno, manejan argumentos muy aparentemente congruentes, ¿sí? Son personas obviamente con un carisma impresionante. Son personas que posiblemente conocen algo de lo que es el arte de la argumentación y el debate, pero sobre todo son personas que traen un espíritu contencioso, un espíritu que realmente no llegan y te preguntan, Señor, ¿come hoy? ¿Hay comida en su refrigerador? Yo tengo un poco de dinero, quisiera ir a comprarle un poco de comida. No son personas que jamás van a llegar contigo de esa forma. Son personas que van a llegar a tu vida y te van a decir, oh, ¿sabes tú que, ¿por qué crees en eso? ¿Sabes tú que estás mal? Porque la Biblia realmente no dice, sí, conoce ese tipo de gente, ¿verdad? Bueno, existe en el judaísmo, existe en el cristianismo, existe en el islamismo, existe en el socialismo, existe en todos los ismos, ¿ya?
ese espíritu antagonista, ese espíritu que busca la hegemonía de lo que es la religión, la hegemonía no solamente político-religiosa o religiosa o intelectual, académica, ideológica, en fin, esa cosa que está tan intrínsecamente en el espíritu humano de querer ser yo el que estoy en control y ser yo el que tengo la verdad. ¿Sí? Ah, qué sabroso café. Bueno, recibo a menudo un sinnúmero de preguntas, inquietudes, ya sea vía Messenger o en algunos casos vía WhatsApp con personas que he podido tener más cercanía, vaya, sí. Y bueno, recientemente mi Messenger lo he tenido castigado porque yo soy de las personas que tengo que tener un descanso de Facebook y de todas las redes sociales porque eh, hay bastante infoxicación, ¿sí? Información, pero que es más bien tóxica, ¿sí? Estamos infoxicados de exceso de información hoy día por todas las redes y yo soy de las personas que decido tomar un break, un descanso de todo eso y regresar posteriormente ya eh, con una mente más fresca y más descansada, ¿sí? La mente del ser humano no fue diseñada para tener tanta información, tantos videos, tanta cosa que se dice, eh, tanto polvo en el aire, vaya, que se levanta con tanta desinformación que se promueve hoy día. Entonces, no es sano, no es sano. Escuchar muchas voces nos priva de escuchar la voz de Dios. Entonces, vivimos en un mundo donde hay miles de voces clamando por nuestra atención. Cuando venimos al texto sagrado no comprendemos. ¿Por qué? Porque es tanta la atención a otras voces a través de estos aparatos que ya no hemos perdido la capacidad y la habilidad de comprender la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y es por eso que, bueno, mi Messenger por el momento lo tengo castigado, lo tengo allá en la esquina con unas orejas largas. ¿Sí? Bueno, el, la inquietud es genuina, la pregunta es genuina y está basada en el evento que ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y bueno, para poder comprender los Hechos, capítulo 18, hay que venir desde el principio, la secuencia y los capítulos posteriores. Hay que cubrir no solamente el contexto eh, inmediato, el contexto que está aquí en el capítulo 18, pero hay que cubrir también el contexto lejano. ¿De dónde viene? ¿Por qué este capítulo cae aquí? ¿Por qué este evento queda localizado aquí? Uh, pero bueno, por razones del tiempo, obviamente no vamos a poder disertar en todo lo que es el contexto lejano, vaya, pero vamos a absorber el contexto cercano de este capítulo, ¿sí? La inquietud y la pregunta surge cuando mi amigo, mi hermano, Bello, mi hermano, sostiene esta conversación con una persona que le dice, ya ves, Pablo era un hipócrita, una persona que, si bien es cierto, dominaba mucho el tema de la Torá, de las escrituras sagradas, de los profetas, fue un hombre que realmente deja ver su hipocresía, su doble estándar, vaya, ¿sí? Su forma de un día decir una cosa, otro otra, eh, y cómo él era tan cambiante, vaya, ¿sí? Era tan cambiante. No, Pablo nunca fue un hombre de doble ánimo, nunca fue una persona que decía una cosa un día y otra. No, fue un hombre estable. Si hubo alguien estable en su época, fue él. ¿Sí? Eh, y esta persona, claro, con un espíritu antagonista, inquieta el espíritu de mi hermano, de mi bello amigo, citándole el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde dice que Pablo fue un flip-flop, ¿sí? Realmente. Fue como una tortilla, ¿no? Que un día la ves de un lado y otro día la ves de otra, ¿sí? Um,
Pablo realmente es una persona tan confusa, ¿sí? Porque en un lado, él predica que el Mesías sufriente, el destructor de los dioses, ¿sí? Que ese es Yeshua el bendito, él es el cordero destructor de los dioses, él destruye el imperio y la desesperanza en cuanto a nuestro destino, en cuanto a la muerte física, él destruye todos los argumentos y destruye el poder de todos estos pequeños Elohim, de estos pequeños diosesitos creados por Hashem, claro, estos principados, potestades, autoridades, en fin, los exhibe públicamente. Entonces, debido a que él hizo el último y el único, vaya, sacrificio al morir en el madero, ¿sí? eh, y, y en sí realmente el trabajo hubiera sido incompleto, la misión hubiera sido incompleta si el bendito hubiera permanecido muerto. Pero lo que hace grandiosa la muerte del bendito es precisamente su resurrección. ¿Sí? O sea, no hay resurrección sin muerte. Era necesario que él muriera para poder él regresar a la vida, tomar la vida. Nadie me la quita, yo la tomo, tengo poder para darla y tengo poder para quitarla. Dijo, sí, a él no lo asesinaron, entre comillas. Él dio su vida entera, su sangre, por nosotros, porque la vida está en la sangre, dice el texto sagrado. La energía vital de vida. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos a Pablo diciendo que él es el sacrificio por nosotros, el sacrificio por nuestros pecados, en fin. Y de repente tenemos aquí a Rabbi Shaul, al apóstol Pablo, al Tana de Tarso, ¿sí? Capítulo 18, verso 18. Bueno, si leemos todo el capítulo 18, vamos a comprender que Pablo viene de este gran viaje, ha estado 1 año y medio en Corinto. Óyeme, es bastante tiempo, ¿sí? Y quiero que pongan atención a esto. 1 año y medio fuera de casa, ¿sí? Después pasa a Éfeso, no, a Siria, después a Éfeso, en fin, viajando. Pero en todo este tiempo, Pablo hace un voto. ¿Sí? El verso 18 dice, Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho un voto. Y luego dice, cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos, y etc. Se rapó la cabeza. Bueno, mi amigo me llama y me dice preocupado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro amado rabino de Tarso sea un flip-flop? Porque él mismo predica que Yeshua el bendito es el sacrificio completo, es el sacrificio único, es el sacrificio total, ¿sí? Completo, no hay nada más, no se quita, no se añade, es completo, la sangre pura, sagrada del bendito, ¿sí? ¿Cómo es posible que Pablo ahora, a través de este voto, haya hecho un sacrificio por el pecado? ¿Ok? Porque aunque el texto sagrado no dice qué voto era el que Pablo hizo, nosotros asumimos, esta es una, lo que llamamos, es una evidencia eh, implícita, ¿sí? La evidencia que muestra que Rabbi Shaul estaba haciendo el voto nazareo o nazrí, ¿ya? Está implícita. No lo dice el texto, ¿sí? Pero está implícita. O sea, hay una evidencia implícita que nos indica y nos lleva a el libro de Números, capítulo 6, verso 18, que nos dice que nos habla del voto nazareo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el único voto que existe en el texto sagrado donde se rapaba la cabeza era el voto nazareo. Recuerden, Shimshon o Samson, él perdió la cabeza cuando pierde el pelo, ¿sí? Y perdió el pelo y la cabeza porque primero perdió
posteriormente, perdón, perdió la mirada con Dios, ¿sí? Perdió de vista a Dios. Increíblemente, al final de la vida de Samson, él pudo ver más sin ojos que con ojos. ¿Ya? Y cumple con su misión. Ok, bueno, Samson tenía un voto nazareo, pero su voto era de por vida. ¿Ya? Entonces, había diferentes formas de votos. Había unos que duraban un mes, otros que duraban un año, en fin. ¿Sí? El voto del cual habla aquí entonces es el voto nazareo, que raparse la cabeza era lo primero que se hacía, ¿sí? Se bajaba al mikvah, o lo que vaya en el cristianismo se conoce como el bautismo en agua, que era una práctica común en el primer siglo. De hecho, los judíos cada viernes por la tarde para recibir Shabbat, Erev Shabbat o Kabbalat Shabbat, bajaban al mikvah, ¿sí? Se sumergían en las aguas porque el Shabbat implica un cambio de estatus, ¿sí? Entonces pasaban de un estatus de muerte, vaya, ¿sí? A un estatus al emerger del agua, a un estatus de vida. O sea, entonces era una preparación para entrar al Shabbat. Cada viernes ellos, usando el vocabulario cristiano, vaya, podríamos decir, cada viernes el judío se bautizaba en el agua para recibir el día Shabbat, ¿sí? Lo mismo ocurre hasta la fecha hoy día en la comunidad judía ortodoxa. Bajan a las aguas cada viernes para recibir Shabbat, ¿sí? El judío ortodoxo particularmente. Es una costumbre que se ha perpetuado básicamente desde entonces. Entonces tenemos que Pablo hace este voto, se rasura la cabeza. Entonces el primer paso para concluir este voto nazareo era rasurarse la cabeza, bajar al mikvah, a las aguas, y después de emerger de las aguas había tres tipos de sacrificios que se hacían, ¿sí? Entre ellos, bueno, estaba el sacrificio de paz, entre estos tres sacrificios estaba el sacrificio por el pecado, jata, ¿sí? Estaba este sacrificio como parte de la conclusión de este voto nazareo, que en este caso era temporal, no era como el de Samson, ¿sí? Y mi amigo me llama y me dice preocupado, pero óyeme, ¿cómo podemos solucionar esto? Muy preocupado porque es una persona extremadamente cercana a Dios, una persona que ama a Dios con toda su alma. No solamente Dios está cerca de él, pero él está cerca de Dios. Una persona a la cual amo mucho y respeto mucho. Es un cubano. Es un cubano noble, bello, hermoso. Que yo pagaría por tenerlo de vecino aquí conmigo. Bello, hermoso. Entonces, ¿cómo es posible? Le decía esta persona a mi hermano, a mi amigo, ¿cómo es posible que tu apóstol, tu shaliach, Pablo, ¿sí? Por un lado predique que el bendito cumplió con las demandas del sistema sacrificial del templo, ¿sí? Él es el completo sacrificio. ¿Y cómo es posible que ahora tienes a este mismo predicador ofreciendo un sacrificio por el pecado? Dijeras tú, bueno, la ofrenda de paz, pues todavía, ¿verdad? No hay ningún problema. Bajar al mikvah, no hay ningún problema. Pero ofrecer una ofrenda por el pecado. Pablo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Las muchas letras te han vuelto loco. Ahora estás diciendo que hay que
hacer esto cuando antes decías que ya no había que hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo arreglas esto? La reputación de Pablo está en juego. Y si la reputación de Pablo está en juego, tenemos que la reputación de más de 13, 14 cartas escritas por él, ¿ya? O que provenían de él, ¿sí? Son cuestionables. Y si son cuestionables, entonces tenemos que gran parte de lo que llamamos las escrituras apostólicas tienen una deficiencia y por lo tanto no pueden ser palabras que provienen de la inspiración de Dios. Estamos en serios problemas. Entonces yo le llamo a mi amigo y le digo, ¿sabes qué? No tengas pendiente, te voy a enviar un audio y te voy a hacer un video sobre esto y te lo voy a hacer llegar, ¿sí? Vamos a arreglar este asunto y espero que tú puedas tener una conversación sana, afable y en armonía con esta persona y le hagas ver que lo que él está diciendo está totalmente muy lejos de lo que el texto sagrado nos dice, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, para todos aquellos que están ahora viendo a Pablo como un flip-flop, ¿sí? Vamos a ver que realmente Pablo era la persona más estable y la persona que podía traer el balance perfecto entre lo que es la Torá bendita, ¿sí? Y la persona de Yeshua, el Mesías, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, nuestro Liberador, ¿sí? Lo que el texto dice no es lo que esta persona estaba haciendo que el texto dijera, ¿sí? Pablo, habiendo permanecido aún muchos días luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas porque tenía hecho un voto. Bueno, en primer lugar, ¿dónde se rapa la cabeza? En Cencreas, ¿sí? Ok. ¿Dónde tenía que, según lo estipulado en el voto nazareo, dónde Pablo tenía que cerrar su voto? ¿En qué lugar? En Jerusalén. ¿Sí? La Mishnah, la cual es básicamente la tradición oral post-exilio babilónico. ¿Sí? Yo personalmente dudo, no creo y pongo en tela de duda, la verdad, y no es porque yo lo diga, sino porque es obvio pensar que la Mishnah o la ley oral no proviene de Moshe Rabbeinu, como a mí se me enseñó en la comunidad judía toda mi vida que estuve, todos los años que estuve estudiando en la comunidad judía ortodoxa. Que Dios recibió, le da a Moshe la Torah escrita, luego le da otra, la Torah oral, que es la interpretación de la... Pero tú no encuentras ni en los profetas, ni en la Torah, ni en ningún lado, ni ninguna literatura prerrabínica, ¿sí? De hecho, en la literatura del primer siglo, en que no hay literatura, todo era oralmente, claro, pero lo que puede salvarse y se escribe posteriormente del primer siglo, no hay absolutamente un solo eslabón, algo que nos indique que Dios le reveló a Moshe Rabbeinu, a nuestro primer rabbi, nuestro primer maestro, Moshe, que Dios le reveló a él una ley aparte. No, esto fue básicamente creado por la institución del movimiento de los Parushim o los fariseos, ¿sí? Y bueno, es una historia muy larga, pero esto no hay antecedente. Esto de que hay una ley oral, esto realmente viene a manejarse a partir del segundo siglo, ¿sí?
posiblemente poco antes de la era mishnaica, poco antes de que Rabbi Meir empieza a trabajar con todo lo que es la tradición oral, la Mishnah, y cuando viene Rabbi Yehuda Hanasi, el príncipe, que es el que básicamente termina de completar el cuerpo de la Mishnah y que posteriormente la Mishnah se introduce a lo que son los volúmenes escritos en el Talmud, ¿sí? Ya para fines del siglo V o VI, aproximadamente, principios del siglo VI. Eh, eh, no es hasta entonces que hay una idea de que, oh, Dios le dio una ley oral a Moche. No, esa idea no existía. No hay un solo verso, no hay medio verso, no hay una palabra, no hay una letra que indique eso en toda la escritura, en toda lo que es la información que aún tenemos hoy día prerrabínica, ¿sí? Eh, del segundo templo y posteriormente después de la destrucción del templo hasta el segundo siglo empieza a aparecer esta idea. Y hay razones por las cuales no voy a entrar en materia en este momento, pero eso no quiere decir que la Mishnah contiene cosas que son extremadamente importantes para darnos luz, ¿sí? O confirmar, vaya, cosas que nosotros vemos que son compatibles con el texto sagrado. Claro, ¿por qué? Porque la Mishnah era parte de la tradición judía y hay muchas cosas que son compatibles con el texto sagrado, con la Torá. Ese es punto y aparte, es otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, uh, en muchas formas, la Mishnah, entonces, el Talmud, son útiles en ese aspecto, en ese sentido, ¿sí? Y la Mishnah nos ayuda en este pasaje tan ambiguo, tan controversial, ¿sí? A solucionar este problema. ¿Por qué? Porque la misma Mishnah, de hecho, aquí tengo un tratado de la Mishnah. Permítanme, déjenme traducirlo. Um, ¿Dónde estamos? 18. Permítanme. Ok, perfecto. Estamos un poco alejados del pasaje, pero ya llegamos, ¿ok? Ok, aquí estamos. 18, verso 18. Ok. O sea, estrictamente hablando, el voto que hace Pablo, aquí del cual habla el texto sagrado, ¿sí? No puede ser el voto del nazaerato o del nazareo, ¿ya? A la manera en que estrictamente era o demandaba ser hecho en Israel. ¿Por qué? Porque según la Mishnah, ¿ok? El primer paso que había para concluir con el voto nazareo era rasurarse la cabeza. Bueno, algo que se puede hacer en cualquier país. Me agarro viajando, bueno, lo hago en Corinto, lo hago en Éfeso, ¿sí? Lo hago en Siria, tierras gentiles, vaya. ¿Sí? Bajo el mikvah, bueno, bajo el mikvah en Siria no hay problema. Pero el paso número 3 para concluir este paquete que involucraba sacrificios solamente podía llevarse a cabo en Jerusalén. El sacrificio no podía llevarse a cabo en Siria, en Corinto o en Éfeso, en Cencrea. No hay manera
de que podamos comprender, o no hay manera de visualizar o de imaginarnos, no existe la manera, a un personaje de tan alta esfera, Pablo, ¿sí?, tanto en el judaísmo farisaico como en el judaísmo mesiánico ahora, no podemos imaginarnos un hombre que fue enseñado desde el vientre de su madre, básicamente al salir del vientre de su madre, que el único lugar para ofrecer sacrificios, como lo dice la Torá, es donde Dios ha puesto su nombre, es en Jerusalén. Mayormente el sacrificio por el pecado. ¿Sí? Tú puedes agarrar un corderito y comértelo en Siria, pero eso no es un sacrificio. Es un barbecue, decimos aquí en inglés. Es una carne asada. Sí, es un picnic. Sí, es un día de campo, vaya, pero no es sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio es únicamente hecho en Jerusalén, donde yo ponga mi nombre. ¿Dónde es? Jerusalén. Entonces Pablo aquí no está en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se rapó la cabeza, bajó al mikvah, es lo más seguro, o sea, bajó a las aguas, no lo dice el texto, pero por implicación entendemos que fue lo que él hizo para concluir con el voto, esta forma de voto nazareo, y en un momento voy a explicar por qué digo forma, ¿sí? Pero él no pudo haber hecho el sacrificio porque no estaba en el templo. Entonces, cuando nosotros vemos el texto de esta forma, estamos ya diciendo, ok, bueno, ok. Entonces Pablo no hizo el sacrificio por el pecado. Claro que no, porque no está en Jerusalén, es obvio. Para hacer un sacrificio por el pecado había un protocolo. No solamente tenías que estar en Jerusalén, no solamente tenías que estar en el templo, no solamente tenías que ser asignado a un sacerdote, no solamente era un protocolo a seguir, no solamente el cordero tenía que ser examinado, no solamente ya tenías que vestirte de cierta forma, tenías que estar preparado de cierta manera. Esto era imposible hacerse en tierra ajena al territorio de Israel, particularmente a Jerusalén. En tierra de gentiles no se hacía esto, jamás. Inconcebible. ¿Sí? Entonces, Pablo no ofrece un sacrificio por el pecado. Interesante. De hecho, más adelante, según la Mishnah, ¿sí?, el Tratado de Nasir 3, 6, y 7.3 nos dice que para que el voto nazareo o nazairato fuera válido, el penitente o la persona, el individuo que hacía este voto, tenía que estar como un mínimo 30 días en Jerusalén para que el voto fuera válido, si es que iba a salir fuera. ¿Ya? Y para que el voto fuera válido, la persona tenía que regresar a Jerusalén, rapar la cabeza, bajar al mikve y hacer los sacrificios en Jerusalén. Todos estos elementos no los encontramos en el pasaje que estamos estudiando en este momento. Pablo está en la diáspora, está fuera, y de hecho, él tiene más de 1 año y medio, posiblemente 2. Cuando leemos bien el pasaje, vemos que él está moviéndose, pero estuvo solamente en Corinto 1 año y medio. Para que el voto nazairato, según la Mishnah, que es básicamente esta tradición oral, ya existía, este conocimiento ya existía en los tiempos de Pablo. Entonces, esto que leemos en la Mishnah es aplicable
al primer siglo, a Pablo, en este caso, donde se exigía que el individuo tenía que estar mínimo un mes después de haber iniciado el voto, comprobar que estuvo un mes sin salir de la tierra de Israel. De otra forma, el voto era inválido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo aquí, vemos entonces que el voto, porque todo indica que el voto no fue tomado en Israel. El voto lo tomó fuera de Israel, en la diáspora. Él nunca estuvo un mes en Israel como mínimo, como demandaba la ley halágica, vaya, del primer siglo, ¿sí?, que regía la vida de los judíos, sobre todo la vida de litúrgica o ritualística, ceremonial. ¿Sí? Y Pablo, al concluir el voto aparte, no está en Jerusalén, solamente se rapa, posiblemente baja al mikvah, pero no lleva a cabo el sacrificio, que es la parte más esencial, vaya, de la conclusión del voto nazairato. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Bueno, lo que tenemos es lo que ha ocurrido siempre en el judaísmo. Y no solamente en el judaísmo, sino en el cristianismo. Y no solamente en el cristianismo, en el islamismo y en todos los ismos. Sí. Recuerdo una entrevista hecha a el rabino Jacobo Rather de los Estados Unidos de América. Me tocó leer ese artículo en la época de los 70, donde le hacen una gran pregunta, una entrevista, y le dicen, ¿cuál es la población? ¿Cuántos judíos tenemos aquí en Estados Unidos de América? En los 70, en aquel tiempo. Y él dice, aproximadamente 6 millones de judíos en los Estados Unidos de América. Y, dice, y levanta un dedo, ¿sí?, interrumpe al que lo entrevista, y dice, somos 6 millones de judíos aquí en América, ¿sí?, y tenemos 6 millones de judaísmos aquí en América. ¿Qué quiso decir con esto? Que el judaísmo nunca ha sido monolítico. ¿Qué quiero decir por monolítico? Nunca ha sido una sola expresión. La gente piensa que todos los judíos se parecen a mí, ¿verdad? Narizón, chaparrito, barbón, con sombrero negro y, en fin, barba negra, bueno, barba blanca ahora, gris. Y no. Esto del saco negro, del sombrero negro, no es ni judío, es europeo. Viene de la judería europea, que tiene aproximadamente unos 3 años, 3 siglos para acá. Vaya, todo eso comenzó con el movimiento hasídico en Europa, particularmente en la Europa del Este. Brincando a la Ucrania de aquel tiempo, brincando a todos estos países que hacen límite con la Europa del Este. Sí. Y el judaísmo siempre ha sido diverso. De hecho, si hay una palabra que define el judaísmo es diversidad. El cristianismo igual, no hay cristianismo. Lo que tenemos son cristianismos. Se cree que hay más de 40,000, 45,000 sectas, organizaciones, denominaciones, grupos en lo que llamamos la cristiandad. Entonces no es cristianismo, es cristianismos. El judaísmo es igual. No hay tal cosa como judaísmo, es judaísmos. Cada grupo tiene una expresión, cada persona manifiesta, vive y explora su espiritualidad en una forma distinta. Es por eso que cuando te invitan a una casa a celebrar, no sé, Shabbat, una familia de judíos, a recibir Shabbat, Erev Shabbat,
Y si es una familia de judíos etíopes, tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¡Wow! ¡Qué extraño es esto! Bueno, porque es la expresión de esa forma de judaísmo que ellos practican y viven. ¿Sí? Son de la diáspora, están en Etiopía. ¿Sí? De repente van a decir, bueno, vamos a leer la porción, la Parashá Shavua, y vamos a leer un poco del libro Enoch. Enoch, pero ¿cómo? Sí, Enoch está en la Biblia de los etíopes, en la Biblia abisinia que le llaman, ¿sí? Porque ellos consideran que Enoch debe estar en la Biblia. Primera de Enoch, no segunda y tercera, esos son más tardíos y espurios ya, ¿sí? Contienen algo que puede ser útil, pero primera de Enoch, estamos hablando de primera de Enoch. Que si bien es cierto, es considerado apócrifo, y no por ser apócrifo no quiere decir que es importante o que es extremadamente eh, necesario en relación a la lectura o el estudio de ese libro, que por alguna razón Judas y Pedro lo citan, y aún Pablo lo cita, aún Yeshua el bendito lo cita. Era un libro popular de aquel tiempo, del primer siglo. Entonces, con eso no estamos diciendo que el libro en sí, en su totalidad, es un libro inspirado por Dios, pero obviamente el libro tiene mucho que aportar. ¿Sí? Entonces usted va a decir, pero ¿cómo vamos a leer eso? Sí, óyeme, ¿no? Y de repente usted va y visita a otra familia judía, lo invitan y son judíos, no sé, de Argentina, ¿verdad? Y bueno, resulta que están comiendo y están haciendo toda la oración y es distinto. Sí, cada forma es distinta, mayormente el judío de la diáspora. Sí. Hay cuestiones culturales, cuestiones, si usted viene a mi casa a celebrar Shabbat, va a ver que es distinto. Tenemos nuestras propias tradiciones, hemos añadido nosotros la propia tradición nuestra de la familia. ¿Sí? Entonces hay diversidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y intento concluir sin antes citar el otro pasaje que también trajo a la conversación esta persona con mi amigo. Lo cito en un momento. Lo que quiero decir es que definitivamente si este es el voto nazareo que Pablo hizo, lo hizo entonces en una perspectiva un tanto distinta a lo que el voto nazareo demanda al vivir en la tierra de Israel. ¿Sí? Básicamente, esta es una forma de adaptación en el galut o en la diáspora, los judíos de la diáspora, donde ellos se tenían que ver obligados a, de alguna manera, hacer una adaptación de ciertos mandamientos que no podían llevar a cabo porque no estaban en Israel, porque muchos mandamientos en el texto sagrado, en la Torah particularmente, tienen su relación con el templo, ¿sí? Hay más de 200 mandamientos hoy día que están suspendidos, no eliminados ni abolidos, sino suspendidos porque no hay templo. Y aunque están suspendidos, siempre es bello poder estudiarlos y extraer esencia, porque siempre el mandamiento, aunque no sea aplicable hoy, esté suspendido, es palabra de Hashem, es palabra de Dios, y siempre va a haber algo que aprender de él. O vamos a poder aplicarlo a una forma, ya sea moral o ética, no necesariamente literal, ¿sí? Siendo palabra de Dios, figura en el texto sagrado, entonces debe de tener una forma de aplicación para mi vida moral, para mi vida ética, inclusive para mi vida civil como ciudadano de mi país. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí no es otra cosa más que una adaptación de algo que Pablo estaba muy lejano a hacer como debería de hacerse, pero que al menos él lo hizo de una forma donde mostraba a él su amor por la Torah. Aquí vemos el ingrediente principal. Básicamente, como decimos en español, hay un dicho que dice, bueno, pues a final de cuentas, no lo hice como se demanda, debe de ser hecho, pero la intención es la que cuenta. Básicamente podíamos adaptar ese dicho aquí. Y de hecho lo podemos ver a través de la historia. ¿Sí?
el Kol Nidre, esta bella oración que se hace en Yom HaKippurim, en Yom Kippur. um, Recién pasamos por Yom Kippur, eh, oramos el Kol Nidre, que esta oración se hace en una forma muy emotiva. Sí. Y es una oración que fue creada por la judería española y portuguesa en los tiempos de persecución. Bueno, cuando no ha habido persecución. Se cree que el Kol Nidre fue creado e inventado hace como 6 siglos atrás, 8 siglos. Varían las opiniones, pero bueno, es una oración antigua, medieval, donde los judíos que eran forzados por la Iglesia Católica Cristiana a la conversión, a dejar el judaísmo, por salvar sus vidas, ellos hacían una conversión, pero a escondidas, ellos bajo sus sótanos, bajo cortinas negras, vaya, para no ser vistos en sus casas, continuaban practicando una forma de judaísmo distinta a la que solían practicar antes. Entonces había que readaptar la espiritualidad del mandamiento a una forma oculta. Es de aquí de donde viene el vocablo cripto judío, o los anusim, vaya, los judíos ocultos, ¿sí? Que pretendían ser católicos cristianos, pero que en lo secreto eran judíos practicantes de la fe que ellos, con la cual nacieron y crecieron, perdón, pero que ahora tenían que adaptarla debido a las persecuciones. Yeah. Y el Kol Nidre nace como una expresión de esas conversiones. Hay una sinagoga, la sinagoga más antigua del continente americano, creo que está en Curazao, no recuerdo, es una pequeña isla que está en el Caribe o en las Antillas, eh, entre Centroamérica y Suramérica, en el Atlántico, donde la sinagoga de hecho aún conserva su piso, podríamos llamarle piso, o el suelo de arena. Está hecha de palma, en fin, tiene muchos siglos de antigüedad. Y la historia de estos judíos primeros que llegaron a esta isla relata que ellos, al evitar morir, eh, hubo una hambruna en la isla, lo único que había para comer era marrano, era puerco. Entonces, en contra de su voluntad, se vieron obligados a comer marrano, ¿sí? Porque, bueno, la Torá está a favor de la vida y cuando la vida toma preeminencia, cualquier mandamiento puede ser, entre comillas, violado, ¿sí? Porque hay un mandamiento mayor que cumplir, el cual es salvar la vida, particularmente la vida de inocentes. Y ellos tuvieron que crear una oración, inventar una oración, porque cada vez que comían el marrano, tenían ese pesar de comer marrano, de comer puerco, sabiendo que Hashem nos habla de el comer puerco atrofia el alma, ¿sí? No solamente el cuerpo físico, pero primeramente el alma. Entonces, ellos tuvieron que crear y tuvieron que una vez más adaptarse, ya después que vienen, bueno, la introducción de las vacas, de las reses, de gallinas y de otro tipo de animales. La comunidad judía se olvida de ese momento oscuro de sus vidas y esa oración ya queda en el olvido, ¿sí? ¿Qué decir del holocausto, del Hashoah? ¿Cuántos judíos tuvieron que reinventar su judaísmo, readaptarlo para poder caer en el ciclo de las celebraciones sagradas, para poder celebrar Shabbat? ¿Cuántos tuvieron que mentir, robar, ir más allá de lo, de lo que uno puede imaginar para salvar las vidas de inocentes y para poder cumplir el mandamiento? Entonces tenemos que comprender que el mandamiento es dado y no podemos quedarnos en el nivel del peshat o en el nivel de la letra, vaya, porque tenemos que buscar el significado o el espíritu de la letra, el cual me va a dar a mí
el impulso, la sabiduría, el conocimiento de cómo aplicar este mandamiento hoy, el cual es el mismo mandamiento que apliqué hace 10 años atrás, pero lo apliqué de una forma distinta porque las circunstancias eran distintas. Hoy vivo aislado, vivo perseguido, me han amenazado de muerte a mí y a mis hijos. ¿Cómo puedo aplicar yo este mandamiento? Y entonces es donde entra este dicho, que era un dicho que ya circulaba en aquel tiempo, 2000 años atrás, que Pablo lo cita y dice: el espíritu, la letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Sí? Y ese concepto estaba asociado con lo que leemos más adelante, donde dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Sí? Bueno, ese dicho de la palabra de Dios es una espada de dos filos también era un dicho que ya circulaba en el primer siglo, ¿sí? En relación a la Torá. El dicho decía: la Torá es una espada de dos filos, tiene poder para darte vida y poder para matarte. Entonces, estos dos conceptos trabajan juntos, porque si nosotros nos quedamos en el lado del filo de la letra misma nos va a matar. ¿Sí? O yo voy a cometer suicidio espiritual, vaya. ¿Por qué? Porque me estoy quedando en la superficie. ¿Sí? Yo tengo que buscar en mi capacidad, en mi espiritualidad, en mi pasión y en mi deseo, para mostrar a Hashem que, a pesar de que me encuentro en una circunstancia difícil, complicada, adversa, yo voy a vivir el mandamiento. ¿Sí? Pero Dios sabe que no lo puedo vivir en la libertad en la cual lo hice hace 10 años atrás. Entonces tengo que navegar, tengo que sumergirme más allá de la letra y buscar el espíritu de la letra, buscar la forma en cómo yo puedo aplicar, vivir y cumplir con X mandamiento en X circunstancia. Sí. Esta es la espiritualidad que nosotros todos tenemos que buscar diariamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el caso de Pablo, que si el voto que él estaba haciendo era el voto nazareo, entonces él definitivamente busca una forma para cumplir con el mandamiento y adaptarlo de tal forma que Dios pueda ver en él la intención. ¿Sí? La intención. Esta conversación que esta persona inició con mi bello amigo, ese señor cita también el capítulo 21, solamente 2 capítulos más adelante del libro de los Hechos, capítulo 21, verso 17 en adelante, donde, bueno, tenemos aquí a Pablo, que Jacob básicamente lo vemos en Hechos 15 como el líder de la comunidad mesiánica, o líder de la comunidad de fe, de los del camino, vaya, los seguidores de Yeshua, el bendito. Lo tenemos como el líder, no Kefa, sino Jacob, no Pedro, sino Jacob. Y podríamos decir que él es el líder del Sanedrín de la comunidad de creyentes, ¿sí? Vamos a usar ese vocablo. Él es el líder de la comunidad de creyentes, ¿sí? Del Sanedrín, de la corte. ¿Sí? Es por eso que en Hechos 15 se hace una ley halágica ahí, que ellos mismos la llevan a cabo, ¿sí? En relación a los que se convierten a la fe en Yeshua el bendito, los gentiles. Y Jacob, siendo el líder, le dice a Pablo: ¿por qué, verso 23, capítulo 21, verso 23, sabes, la gente está hablando de ti, que mira, y no hay manera de que tú puedas realmente convencer al pueblo y llevar a cabo tu misión, si realmente no les muestras que tú realmente amas la Torah, ¿sí? Amas el texto sagrado. La gente está hablando cosas que no son convenientes, y eso es un obstáculo para
el mensaje del Mesías resucitado. Entonces, creo que es conveniente, Jacob le dice, ¿sí? Sigue nuestro consejo, verso 23. Tenemos 4 varones ligados con voto. ¿Ya? Tómalos contigo, purifícate con ellos, es decir, baja las aguas al mikva, ¿sí? Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Una vez más, es una alusión al voto nazareo. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la Torah. La ley traduce mi Biblia en español, la Torah. Igual, este verso no puede, o este pasaje no puede ser empleado para decir que Pablo sacrificó, porque el pasaje de hecho no dice que Pablo es el que está haciendo el voto nazareo en este caso. Aunque Pablo aquí ya está en Jerusalén, ¿sí? Pero es en otro tiempo, y Pablo no está haciendo el voto nazareo, no está concluyendo el voto nazareo, y no está sacrificando el voto nazareo. Pablo lo que está haciendo es patrocinando, él es el que pone las finanzas para llevar a cabo la conclusión del voto de estos 4 varones, ¿sí? Ahora no dice que estos varones eran creyentes en Yeshua el bendito, ¿sí? Mucho ojo. Entonces, simplemente Pablo como judío ve esto como un acto conveniente, conveniente por la enseñanza y la predicación del mensaje del Mesías resucitado. Yo tengo que mostrar a mi pueblo que yo realmente sigo siendo judío. De hecho, tengo que mostrar a mi pueblo que yo jamás he dejado de ser fariseo. Oh, pero ¿qué dice? Oiga, usted es controversial. No, Pablo se hizo cristiano. No, señor. Él mismo lo dice en su defensa, versos, capítulos más adelante, donde dice, delante de la corte, cuando él está siendo acusado, dice, yo mismo soy fariseo, creo en las promesas de nuestros padres, en la resurrección de los muertos. Y él no dice, yo fui fariseo. Entonces tenemos que comprender que por esta razón Pedro nos dice, mucho de lo que escribió Pablo es difícil de comprender, porque aún los indoctos, ¿sí?, los que no tienen pasión por Dios, los que no tienen pasión y deseo por el estudio, la consagración, quemarte los ojos estudiando el texto sagrado. Y los inconstantes, los verdaderamente flip-flop, tuercen todo lo que Pablo dice. Sí. So, aquí es otro caso distinto que es conveniente que Pablo muestre al pueblo judío, porque después de todo, no me avergüenzo del mensaje del Mesías resucitado, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. No es poder de Dios, es el poder de Dios para liberación y salvación, primeramente al judío, como también al no judío. Entonces Pablo entiende que esto es conveniente, que esto es necesario. Sí. Después de todo, no voy a comprometer el mensaje acerca del cumplimiento de los sacrificios, el cual fue el Mesías sufriente, el Mesías bendito. No voy a sacrificar ofrenda por el pecado. Entonces, es como solucionamos la problemática de estos 2 pasajes. Pablo nunca, después de su encuentro con Yeshua el bendito, él no participa personalmente en el sistema sacrificial, particularmente la ofrenda por el pecado, énfasis. No tenemos ningún pasaje, ninguna cita, ninguna referencia a ello. Entonces, por lo tanto,
Rabbi Shaul no es flip-flop. Rabbi Shaul, Pablo no es hipócrita. Pablo no es inconsecuente en sus palabras. Y de esta forma hemos reivindicado la reputación de nuestro amado rabino Tana, nuestro amado maestro hermano de bendita memoria, Pablo, Saulo de Tarso. Bueno, es la forma en que concluimos con este comentario y gracias una vez más a todos ustedes por continuar apoyándonos con sus likes. Pónganos un like, yo sé que se olvida, pero recuerde que cada vez que usted pone un like nos ayuda a tener más credibilidad delante de la gente. Entonces, hágalo por favor y también siéntase libre de pasar estos videos a cuantas personas más pueda si usted piensa que van a ser de ayuda. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos despedimos entonces por el momento. Pasen una bella, hermosa semana desde la República de Texas. Esperando verlos en nuestro próximo video. Shalom, shalom.